Porque yo hoy lo que traigo, como dice en el título, es la dualidad de Dios. A ver, es un punto de vista. Esto, lo que el video que voy a presentar es de un podcast paranormal. Se llama Podcast Paranormal, así, el podcast. En donde hablan como tal de, hombre, en la Biblia hay escritas muchísimas cosas. Pero a veces la misma Biblia se contradice, ¿sí? Y si se supone que Bastante, es la palabra de Dios, sí. nos da a entender entonces de que a veces Dios sí es realmente bueno con nosotros. Parce, a Hay, veces sabe que me lleva hasta qué pena que lo interrumpa. Y sabe que me hace. Entonces yo Batman vs Superman. ujú, La frase que le dice Lex Luthor a Superman. recuérdeme la que no. De que si Dios es todopoderoso, no es. ¿Cómo es que dice? Pero yo la busco aquí, más bien. Mientras tanto puede mientras yo ahorita la hago. Mientras la busca. Entonces, como tal el tema va muy encaminado como a veces en esas ocasiones en donde nos preguntamos, hombre, pero si Dios es tan bueno, porque tuvo tantas acciones en el pasado. Y son acciones que la misma Biblia lo dice. Yo creo que usted recuerda uno de los ejemplos y ahorita lo vamos a escuchar en el programa, en donde usted sabe que Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y fue obviamente por Ah, una ayuda de Dios y toda la cosa y toda la vaina, ¿sí? Pero la l- misma Biblia también nos dice de que Dios le puso el corazón de piedra al faraón de Egipto para no dejar salir al pueblo de Egipto. Entonces, ahí llegamos como a la primer dualidad, y es que si Dios quería que el pueblo de Israel fuese liberado, ¿por qué le puso el corazón de piedra al faraón para no permitir que fueran para ponerlo. liberados? Dirán los creyentes dirán, es para ponerle a prueba a Moisés, de su determinación, que esto y que lo otro. No, pero pues si le estaba diciendo a Moisés que libere a su pueblo de ahí, que va y le pida permiso, entonces para aquí. Además en la Biblia, parce. ¿Quién Y ha es sido, una contradicción quién ha absurda, sido, huevón. marica? Pues, Es que a veces, muchas veces los no creyentes, los agnósticos o los ateos, también tienen un punto de vista que es que, ¿quién ha sido más genocida? ¿Dios o el mismísimo Satanás? La Biblia habla mucho de esas, por así el diluvio. El diluvio prácticamente borró de la faz de la tierra todo lo que existía. ¿Cuántas personas se llevó por delante? Y ahí habla de otros varios en donde no solamente es el diluvio, creo que hay más otros varios. El genocidio que cometió, usted que estaba hablando de Moisés. Cuando se abrió el Mar Rojo. ¿Cuántos faraones, cuántos egipcios no mató cuando cerró el Mar Muerto? Que iban pasando. En las mismas películas lo muestran. Y no eran poquitos. El faraón me imagino que y es movilizó como prácticamente todo su si ejército. y es como si Dios hubiese orquestado. Ojo, estamos, y vuelvo y repito, puede que estemos hablando ignorancias, sandeces, cualquier cosa. Pero también hay cosas que uno se pregunta, y es como si Dios si hubiese eh, para que orquesta un Una liberación. confrontamiento. Exacto, para que orquesta un confrontamiento pidiéndole a alguno que libere y al otro de que no permita liberar. O sea, yo Otra, creo que eso otra, que, no otra que también es es muy algo de Dios. cuestionada es la de Abraham. Parce, ¿quién en su sano juicio, marica, sacrificaría a un hijo de esa que ama, un padre que ama y responde por sus hijos, lo sacrificaría? ¿Quién hace eso? Solamente por probar una fe y una creencia en que yo tengo, yo sí creo en un Pues Dios. que dice que amar a Dios sobre todas las cosas. Sí,
Pero entonces, ¿para qué nos pone a nosotros a podernos reproducir, marica, si nosotros, el instinto del ser humano, del hombre, va a ser proteger? Claro. Marica. ¿Para qué hijo de putas creó el jardín del Edén si ya sabía? Porque se dice que Dios es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, que todo lo ve, que es pasado, presente y futuro. Si ya sabía que una culebra la iba a tentar y que Eva iba a ceder, entonces ¿para qué hijo de putas ¿para qué hijo de putas crea el árbol? Si él ya sabía que iba a hacer. De hecho, de eso hablan ahorita en el podcast. Que Bueno, vea la frase dice. Sí. Si Dios es todopoderoso, entonces no puede ser completamente bueno. Y si es completamente bueno, entonces no puede ser todopoderoso. Esa frase, de cierto modo, marica, como que marca. Podrá ser una película de ciencia ficción de cómics, pero trae algo de realidad. Sí, trae algo de muchísima verdad. Les voy a poner el podcast. Los créditos son para Podcast Paranormal, un canal de podcast mexicano. Y aquí nos habla de manera muy interesante sobre esta dualidad y sobre muchos datos que tal vez en su momento iremos reflexionando o cada uno reflexionará también en su espacio. Las cosas de las que vamos a hablar, pues quizá no tengamos una manera de comprobarlas porque no tenemos forma de decir, miren, aquí está la prueba científica a pares de que Dios existe, y tampoco podemos decir aquí está la prueba científica a pares de que el demonio o el diablo, como le quieran decir, existe. Sin embargo, desde mi punto de vista, sí existen estas entidades y me parece que el desconocimiento de quiénes o qué son da mucho miedo. Cuando sabes obvio quiénes y Demasiado. qué son, aunque no sea del todo cierto porque no tenemos manera de comprobarlo, al menos te puede quedar como una advertencia. Puedo decir demonios como frase, pero no puedo decir le entrego mi a este día, en este momento, en este lugar. No, o sea, cuidado. Además que de saber, ¿no? O sea, cuando tú mencionas algún nombre, porque de repente hay personas que creen que, incluso escuchando a lo mejor este programa, puedan creer que tan solo la mención de este tipo de diablos, demonios, etcétera, los pueda atraer, y ojo, así no es. Normalmente cuando tú tienes la intención de llamarles es complejo y es difícil. Hay gente que lleva el nivel de frustración porque quiere contactar con un demonio en específico y le cuesta mucho trabajo. Así que escuchar este tipo de nombres o mencionarlos, sobre todo sin intención, no provoca nada malo, sobre todo igual si nosotros tenemos nuestra vibra bien ajustada. Entonces no pasa nada, porque pues luego me dicen, no lo hace con la intención empiezan a de hablar de ese tipo de llamarlo, cosas y quiero quitar el programa sino porque tocando siento un que algo va tema a pasar nada en mi más casa. como No va a específico. pasar No va a nada más. pasar. No No va a Y pasar. es lo que Es más, también de si quieren verlo de pronto esta forma. le estaba diciendo, tampoco estoy diciendo de que Dios es malo, o estoy juzgando, o estoy dando un Pero juicio sobre... aquí la pregunta del millón es: ¿qué tan real es el Dios que pueda existir como nos lo pinta la Biblia? ¿Será que es así? Porque ¿O es que no hay es algo así? importante, y es que la Biblia no deja de ser escrita por el hombre. Y de la Y a Biblia conveniencia. y durante tantos años que llevamos de existencia, la Biblia ha sido muy modificada. Y la Iglesia le Católica han fue la metido que muchos controló libros. todo. Entonces, De hecho, se habla del Evangelio de María Magdalena. y varios y otros, creo que yo lo había buscado. Evangelios que se supone de que quitaron como de la Biblia por la forma en como se hablaba de Dios o de Jesucristo, algo así, no recuerdo muy bien. Nosotros les estamos contando esto donde hay velas de plástico y más, justamente porque no lo vamos a hacer de una manera incorrecta. No les vamos a entregar información falsa, ni tampoco los vamos a espantar con cosas que no tengan nada que ver. Hay historias que pueden llegar a dar miedo, pero
del bueno. Nadie fallece, creo. Entonces, vamos a meternos a esto. Yo lo que quiero saber es inmediatamente qué onda, por qué, cómo que son un montón de diablos, demonios. Ahora que estabas diciendo de la idea de los demonios y de que tenemos que conocerlos, me gustaría que al final de que habláramos de estas caras del diablo, estos diferentes nombres del diablo, me dieras tu punto de vista y te comparto si quieres el mío de qué es lo que pasa con estas energías, porque entonces ¿de dónde vienen? Claro. Porque, por ejemplo, el famoso diablo que es Satanás, que lo tenemos muy unificado con Lucifer, Sí, ¿cierto? sí. La gente piensa que es el mismo. Exacto. Pero eso realmente fue una idea que se dio porque sí. Porque realmente, ahora lo vamos a analizar, pero es que Lucifer, de hecho, ni siquiera aparece en la Biblia. No está ahí. Si tú vas y agarras una Biblia y te pones a buscar, solamente sale, y no en todas las traducciones, además, solamente sale una vez, que es en Isaías 14, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Se refiere al lucero, hijo de la mañana. Esta luz que anuncia el salir del sol, ¿cierto? Y esta luz es Venus. Es el lucero del alba, ¿no? Sí, El tiene lucero del razón. alba. Es esta Morning La palabra Star que Lucifer se le dice. aparece solo una vez. Isaías 14:12. Tal cual como lo dice ella. Vean, antes de que le dé play, vean aquí le muestro los evangelios que no fueron incluidos o apócrifos. El evangelio de Tomás, que descubierto en Nag Hammadi, contiene 114 dichos de Jesús sin narrativa. Presenta a Jesús como un maestro de conocimiento interior. El evangelio de Judas presenta a Judas no como un traidor, sino como alguien que obedecía a Jesús. O sea, Judas Iscariote también tiene evangelios. Entonces eso nos podría llevar a decir De que Judas desafortunadamente fue una herramienta siguiendo las instrucciones de Jesús. El evangelio de María Magdalena la muestra como una discípula con gran conocimiento espiritual. El evangelio de la infancia, el evangelio de la infancia de Tomás, describe a un Jesús niño con poderes sobrenaturales muy intensos. El protoevangelio de Santiago se centra en la vida de María, la madre de Jesús. Evangelios judeocristianos, o el evangelio de los hebreos, usado por algunas comunidades antiguas. El evangelio de los nazarenos, el evangelio de Pedro, que describe la crucifixión y resurrección, incluye elementos extraños como una cruz que habla. El evangelio de Felipe, muy simbólico, habla de la relación entre Jesús y María Magdalena. Una relación de pronto como pareja, podría ser. ¿Por qué no fueron considerados tal o por qué no fueron incluidos? No eran considerados escritos por apóstoles directos, tenían ideas distintas a la doctrina oficial. Fueron escritos más tarde en el siglo II y IV después de Cristo. Y algunos tenían o considerados heréticos. Ahí está. y qué tanto de... Es que no hay nada que a mí me compruebe de que eso es realmente certeza. Porque las iglesias pueden Manipularon llegar a todo. decir, no es que no se incluyó porque fue escrito muy tarde. Es que el cuento de que es que no fue apóstol me parece un cuento entre comillas chimbo, porque hay muchos libros en la Biblia que no son de apóstoles precisamente. El Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué tiene que ser exclusivamente? O sea, yo creo que la Biblia también puede contar o puede incluir sobre esos testimonios que estuvieron también de personas supremamente cerca a Jesús, Exactamente. como los apóstoles y como lo fue también María Magdalena. Entonces, porque hasta Lázaro pudo haber escrito uno. ¿Qué pasó cuando él falleció? Cuando él resucitó. Y si él hubiera escrito algo con eso, entonces ¿por qué no se puede incluir? Se supone que en la Biblia está enseñando y contando la historia de Jesús, el Nuevo Testamento.
Lázaro prácticamente lo conoció de la mano a Jesús, porque no pudo hacer. Si el padre putativo de Jesús o el padre adoptivo de Jesús, ¿cómo es que se llama? José. José. José pudo haber escrito, parce, lo crió. Y literalmente a la fuerza se lo metieron a los ojos. Papi, no nos vamos a decir mentiras, bueno, y haciéndolo sinceramente, papi, se lo metieron por los ojos porque el hijo biológico de él no es. Pero aún así lo crió como un hijo, le dio amor, le dio afecto, y hasta que ya fue adulto y ya tomó su camino. Si él hubiera escrito uno, ¿por qué no? Y si en ese tiempo todos se acostumbraban a escribir, muy seguramente haya algo escrito. O hubiese habido algo escrito. Eso es algo que tal vez nunca lo sabremos. De malo. Es lo que te quería poner la iglesia. De hecho, existían los pecados de ciencia. Sí, claro. Literal, si tú practicabas ciencia, era un pecado. Herejía. Exacto. Ahora, entendiendo estos conceptos y analizando un poco de este Morning Star que es Cristo, te voy a leer unos versículos que no vienen en textos quemados por la Biblia, nada. Tú agarras una Biblia ahorita y los vas a encontrar. Ahí está. Ahí están. Ahí te va. Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todo esto. Diciendo que él, así como crea el bien, crea el mal. Vamos ¿Con qué intención? Génesis 6:6. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó de corazón. ¿Cómo? ¿Dios se equivoca o no se equivoca? ¿Cómo es que Dios se arrepiente? Pero además, no nada más se arrepiente y se equivoca. ¿Qué hace cuando se da cuenta de que se equivoca? Ahí te va, Génesis 6:7. Reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, que va a acabar con todos, chiquitos, bebés, grandes, animales, con todos. Los que le rezan, porque me los enojen, que le porque piden. pues me equivoqué. Ups, hice un error y voy a acabar con Borrón todo. y cuenta nueva. O sea, un genocidio. ¿Qué me dice usted de eso? Pues que por antes, mucho antes de escucharlo, porque no lo había escuchado. Es que a mí me cansa esta chimba de los odios. ¿Qué le decía yo, marica, en la Biblia? ¿De quién es el mayor genocida? ¿Dios o el diablo? Dios. No estoy poniendo en duda de que existe, no, marica. Pues, por eso le hice la pregunta. ¿Es el mismo Dios, el Dios que existe en verdad, en realidad, el que nos puede estar observando, es el mismo Dios de la Biblia? Ahí está la pregunta. Entonces, si se supone que Él es todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, es omnipresente, es omnisciente, ¿cómo se va a equivocar? Eso no se supone que es de humanos. Los errores son de humanos y nosotros aprendemos de ellos. ¿Por qué Él se va a equivocar? Si Él todo lo ve, si Él ya sabe, si Él es pasado, presente y futuro. Hasta en la película de El Todopoderoso, si se lo ha visto, con Jim Carrey, cuando le entrega los poderes a él, ¿qué le dice? ¿A dónde se dice que se va a ir a pasar vacaciones? Cuando caminan sobre el agua, a la Edad Media. ¿Es porque le parece un lugar bonito? ¿Y la Edad Media qué era? Caos y destrucción. Y él dice, lo veo bonito. Bueno, puede ser una película, no importa. Pero aquí está siendo mucho más explícito. ¿Con qué intención? Con versículos De la tal. misma Biblia. O sea, no lo estamos inventando. Ahorita, nada más lo que ella decía, yo lo busqué en ChatGPT. Ella puede leer todas las Biblias en segundos. Y exactamente me dice que solamente aparece una vez. Y en el mismo versículo que ella dice. En el mismo libro, capítulo y versículo. Tal cual. Entonces yo digo yo, ¿con qué intención entonces los creo si supuestamente se iba a arrepentir? Él ya sabía que iba a pasar.
¿Por qué? O sea, La- ¿qué sentido tiene eso? Exactamente. ¿O es algo, El es un simple es sinsentido? que la única palabra que cabe ahí es ¿por qué? Y que no tiene respuesta. Es que no tendría respuesta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué se supone que nos dio libre albedrío? Lo mismo me pregunto yo. O sea, ¿Qué sentido tiene? Demostrarle la fe a él y el amor a él. Si con solamente él conmover un meñique, ni siquiera tiene que levantar el brazo completo. Como en Dragon Ball Z se nos ama que tiene que levantar el brazo para destruir un universo. No, él solamente compensarlo puede destruirlo todo y volverlo a reiniciar. Entonces, ¿para qué? Grave. No solamente grave. es un Dios que creíamos que es perfecto, pero la Biblia te nos dice otra cosa. ¿Cómo es que Dios no lo sabe todo? Supuestamente lo sabe todo, Porque se equivoca. porque se equivoca. Pero además hay algo muy absurdo en la Biblia. ¿Te acuerdas que les prohíbe comer de este fruto del conocimiento, del árbol de conocimiento? Sí. Ok. Entonces, ¿para qué puta lo pone ahí? Cuando se da cuenta que lo comen, él va al jardín del Edén y Adán y Eva se espantan. Entonces van y se esconden. Y dice, ahí viene Dios, literal. Y llega Dios y dice, Génesis 3:9, pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Escrito en la Biblia, Dios no encontraba a Adán y a Eva en el jardín del Edén. A mí me parece absurdo que Adán y Eva se esconden y él, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a encontrar. Y no está. Jugando el rato ¿Qué del pasó ratón, con ese Dios que sabe todo? Ahora, que es en omnipresente. el libro del Éxodo, que se ponen las cosas bastante interesantes en todo esto que es Egipto y demás, que es cuando Dios envía a Moisés a liberar al pueblo de Israel Aquí viene lo que de la les esclavitud hablaba de ahorita. Egipto. Hay un tema ahí, muy raro, ahí te va. Porque no nada más aparece una vez, aparece 3 veces en el Éxodo. Aparece en el 9:12, aparece en el 10:20 y aparece en el 11:10. Y de la misma forma, en el mismo texto, que dice, pero Dios endureció el corazón del faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. En teoría, en ese momento, Otro supuestamente, genocidio hizo. Moisés, quien manda a liberar a este pueblo de Israel, Ajá. porque el faraón, pero es además a órdenes de Dios. Sí, ¿ok? sí, claro. Ok. Dios es que hace el duro el corazón del faraón. Él no cede ante las exigencias y la liberación del pueblo porque es Dios mismo el que le dice que sea necio con el tema. Y lo menciona 3 veces, que es muy curioso incluso la cantidad de veces en la que se Más me menciona. gustaría tener que es un muy raro, cura y porque si le está un- diciendo, y tú un vas a cristiano acá. Para todo, para esto. O sea, se supone que es un libro escrito porque tiene que quedar a la interpretación de cada quien. Entonces el pastor lo interpreta de una manera, yo lo interpreto de otra, Malparida cámara. porque se desconecta. No sé. Ahí volvió y se conectó. La pregunta del millón es esa. ¿Por qué quedar a interpretación? Se supone que es un libro. Uno lo interpreta tal cual se lee. ¿No? Ujú. Eso era lo O que yo a cada, usted le o cada decía hace punto de poquito. vista. O a cada punto de vista. Pero entonces, ¿qué me asegura de que su punto de vista es el correcto y el mío no? O el mío es el correcto y el suyo no. Eso era lo que yo le decía hace poquito. Si la Biblia también es un libro que nos está enseñando y nos da de cierta forma instrucciones o muchas cosas Pautas. o pautas, porque tiene que dejarse a Una una interpretación. interpretación de cada quien. Y era también lo que, y vuelvo al tema que yo le comentaba a usted hace poquito. ¿Por qué también tiene que incluir tantos, ¿cómo se le dice? Como tantos significados escondidos entre palabras? Porque dicen, es que no tiene por qué entender literalmente lo que dice ahí como lo dice ahí.
Ahí está queriendo decir otra cosa, que no sé qué, porque así le salen a usted con el cuento cada vez que se Todo. pone a... Un cura y un cristiano y un pastor. no. Siempre, Van marica, a- siempre le va a salir con ese mismo cuento. ¿Y por qué, si es un libro que nos está enseñando y nos está mostrando cómo fue la historia y cómo fueron muchas cosas, por qué tengo que darle una interpretación diferente a lo que ahí me dice? Porque es que eso no es lo que está queriendo decir. Ahí está queriendo decir, es que tal... Marica, pero ¿por qué? O sea, hay que ser congruentes. Y yo tengo que decirle, y para enseñar tengo que decirles tal cual las cosas como son. Obvio. Yo no puedo Yo no decirle, puedo hacer una ecuación matemática y dejar la interpretación de cada quien. Lo que hay ahí es lo que hay ahí. Si hay un error, hay que corregirlo. pero pues la Si me Biblia equivoqué en no. un más, tengo que corregir ese más para poderlo enseñar. Pero no queda la interpretación de cada quien. Ahí es donde en ese pedazo yo no estoy como muy de acuerdo. Literal los usan para hacer exorcismos y eliminar demonios. Es su uso específico en el chamanismo. Wow. Es una locura. Hay otros elementos que son muy curiosos. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Estos, es más, al inicio, en el avión, ¿te acuerdas que dicen, ya vi tus marcas? Tú eres un diablo, no eres un demonio. Bueno, ¿ves cómo se transforman? Ajá. Ok. Esos no se ven igual a los Ayaboys, en Así lo es. absoluto. Que se ven como nada más humanos deformes. Ujú. Tienen literal la carita de Espere diablo. que Sí. se me ¿Sí? pasó Sí. esto. Estos se llaman Dokaibi. Sí. Acá está hablando ¿ok? de otra cosa. Los Dokaibi tienen algo en la Biblia y no vuelve a salir. Y esta historia. Sí, se reinició. No, espérame. Es que te lo juro que esto es loquísimo y a mí me fascina y me encanta. Pero bueno, es este conocimiento el que nos libera. Espere. Ahí. Te creían mucho en esta fuente del poder del conocimiento de Prometeo. Es decir, Un definitivamente, poquito más para atrás. Sí, sí, porque estamos. sí, están los dioses y están No, los no, titanes que hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en Más. vuestros corazones. Aquí en la Biblia y no vuelve a salir. Y esta historia que llegó a nosotros de quién sabe dónde salió, ¿no? De que era un ángel y que luego hizo no sé qué. Mira, eso viene mucho del medievo, porque lo que pasa es que en ese entonces la gente no era tan común que la gente tuviera pues la educación suficiente para leer. Entonces, ¿cómo vas a adoctrinar a la gente y cómo le vas a decir de qué va el cristianismo? Oralmente. Pinturas. Ah, no manches. Entonces, de las pinturas, pues se ven los ángeles y demás, y se empezó a entender que, claro, ángel caído, ¿me entiendes? Lucifer, etcétera, y bueno. Dios santo. Pero permíteme, porque sí vuelve a salir Morningstar, pero no es Lucifer, es Cristo. Ahí te va. ¿Qué? Sí, ahí te va. Pagana, ¿qué? Mira, ahí te va. En el versículo de Pedro 1:19 dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí, lucero, Morningstar, es Cristo, no es Lucifer. Y no nada más eso, sino que Cristo se autoproclama como el Morningstar, esta luz del alba. Ahí te va. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella de la mañana, Morningstar, Lucifer. Ahora, ¿qué onda con Jesucristo? Ahí te va. Ah, Jesús cabrón. es el nuevo amanecer, es decir, es el que trae el conocimiento después de la noche del mundo. Es esta luz que sale y que trae el sol, ¿cierto? Sí. Ahora, representa también este conocimiento para la humanidad. Claro, Ok. Lucifer es el portador de luz porque la luz es el conocimiento. claro. Y de hecho hay un ejemplo con alguien más, por ejemplo para los griegos. Ahora, ¿qué pasa? Se sabe que para los griegos están los dioses y están los titanes, que es esta fuerza opresora, opositora, etc. Ahora, por ejemplo, es otro ejemplo nada más, para los nórdicos, los dioses y los gigantes. Ajá, Sí, no es cierto. como que haya demonios y diablos, son los gigantes, pero trabajan en conjunto también con los dioses. Pero bueno, ahora están los dioses y los titanes. Hay un titán que se llama Prometeo. El tema de Prometeo es que roba la luz de los dioses para traerla
a la humanidad y esta luz representa conocimiento. Y lo tienes ahí en Estados Unidos, en Nueva York, la Estatua de la Libertad. Ese fuego es el fuego de Prometeo que lo trae. Y es algo que lo dice el mismísimo escultor, que junto con otros artistas, también el diseñador de el Arco del Triunfo de París, te creían mucho en esta fuente del poder del conocimiento de Prometeo. Es decir, definitivamente, la libertad, ¿qué es? El conocimiento. Claro. El conocimiento. Ahora, esto... Dios mío. ¿Y cómo se llama el árbol? Yo no me acuerdo. El fruto de la sabiduría. ¿Para qué lo pone ahí? No, porque prohíbe comerlo. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo pone ahí? Si no quería que lo comieran. O porque prohíbe comerlo. O sea, hay videos donde dicen la Estatua de la Libertad es Lucifer. Sí, ya hasta me olvidó. ¿Qué pasa? No es que sea una persona física tangible, una entidad. Son a lo que se le llama los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Es una representación. Ya está. Entonces, Lucifer es una representación de portador de conocimiento, portador de la luz. Listo. Entonces, realmente, Lucifer No, es el sería diablo. Jesucristo. Dios santo. Wow. A ver, espérame. Sí. Espérame. Es que dijiste Prometeo. Y Ya se literalmente cambiaron completamente voló la muy cerca del perspectiva de sol, se le derritieron las alas y cayó, ¿cierto? Cierto. El ángel caído. El ángel caído. Pero espérame, Wow. es que esto Wow. se va a Me poner acabas de volar la cabeza. loquísimo. A No, espérame. Es que te lo juro que esto es loquísimo y a mí me fascina y me encanta. Pero bueno, es este conocimiento el que nos libera. ¿Qué pasa cuando está Adán y Eva? Cuando están Adán y Eva, ¿qué les dice Dios? No puedes comer el fruto de ese árbol. ¿Qué era ese árbol? Era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Es decir, Dios no quería que tuviéramos este conocimiento, pero acabamos de hablar de algo bien importante. Si nosotros tenemos este equilibrio del conocimiento de nuestra propia sombra, ¿qué hace? Crecemos, avanzamos. Claro. Es más, en la alquimia, el punto más alto es cuando logras balancear el bien, el mal, el lado femenino con el masculino, pero en un balance perfecto, que es después que se le da la representación a Baphomet. Es una locura, pero bueno, pero es este balance. ¿Y cómo vas a tener ese crecimiento espiritual si no eres capaz de ver el mal? ¿Por qué a Dios le enojaba tanto? No lo sabemos, pero hay un texto, de los textos que son pues eliminados por la Biblia, por la iglesia, donde salen los arcontes. Se dice también que quien estuvo ahí y lo menciona es Jesucristo, porque es Lucifer, portador de luz y del conocimiento. Y les dice, esto no significa tu muerte, significa que te vas a dar cuenta que Dios está en ti. Pero para eso tienes que conocer el bien y el mal. Y el verdadero, que les dice que pueden comer del fruto, en esos escritos se dice que es Jesucristo. Y de otras representaciones, de ahí sale la idea que es Lucifer. Porque es el portador de luz el que le dice. Exacto, pero realmente en la Biblia nunca lo mencionan. Dios. Pero ¿por qué no quería? Es muy curioso. Ahora, de hecho, por ejemplo, está Aleister Crowley que dice, haz lo que quieras, será toda la ley. Pero lo que quieras no se trata de voy a hacer lo que yo quiera y ya está. No se trata de libertinaje. Es lo que quieras porque es lo que eres tú. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque es para lo que viniste aquí. Y es la única forma de encontrarlo es con conocimiento. Es porque además es your will, que se traduce muy distinto a lo que es en el español. Entonces es difícil entenderlo en español. Tu voluntad, pero tu voluntad, ¿no? Por ejemplo, o sea, tu voluntad, pero no es realmente que hagas lo que tú quieras hacer. Sí, no es libertinaje. No. Es para lo que tú viniste aquí y así deberíamos de tener un equilibrio porque cada quien significa una parte esencial para construir y para avanzar. Encuentra tu misión en la vida a través del conocimiento. Básicamente es haz lo que quieras ser, más no hacer. Exactamente. Sí, podría ser una buena interpretación. Exactamente. Y entonces haz tu voluntad. Exactamente. Pero bueno, aquí entonces empiezan a ver estas representaciones en donde Lucifer
realmente es Jesucristo. Pero ¿de dónde viene Satanás? Satanás realmente, de nuevo, viene por una idea y una traducción equivocada, porque en realidad, como aparece en el Antiguo Testamento, era Hasatán. Hasatán realmente es el adversario, pero en distintas traducciones incluso se puede entender como el acusador, el que acusa para que algo malo suceda. Ujú. Y ya está. Entonces, ¿qué pasa con Satán? O sea, Satán ni siquiera se menciona como, pues, esta entidad ni nada. De hecho, en la única parte donde se menciona, y se menciona como Hasatán, no se menciona como Satanás. El tema está cuando hacen la traducción al latín. Lo traducen como Satán, Satanás, y le dan una identidad. Pero realmente nunca se dice gráficamente que es que es Lucifer o que es un demonio que está ahí con Dios, para nada. Pero vamos a entender algo. Bajo lo que se cree, Lucifer es el ángel que está en el cielo y que cuando cae se hace Satanás. Que de hecho eso se interpreta por las pinturas que te digo, porque realmente no está escrito en ningún lado. Pero, y ya está. Pero entonces, ¿cómo es que Hasatán, está con Dios y se menciona en la Biblia cuando él le dice a Dios, ¿por qué Job, que sale en el libro de Job, Ajá. ¿por qué Job es tan fiel a ti? Pero ¿te das cuenta que él tiene todo? ¿No crees tú que si se lo quitas, va a dejar de creer en ti? Y dice Dios, tienes razón, lo voy a probar. Caray. Y le quita a sus hijos, los quita, Si los quita, los quita. los quita bien. Le quita a su esposa, le quita todas las cosas que él tenía, tanto Materiales, amor, todo. Lo deja en la ruina. Y voltea. Le dice, Dios, ¿por qué me haces esto? Y la respuesta de Dios es poner un tornado enfrente de él. Que básicamente es porque es una fuerza mayor que tú, que no tienes ni siquiera que entender. Y ya está. Y es O sea, literalmente porque me da es la puta brutal. gana. Básicamente, porque me da la gana. Vaya manera de ponerlo a prueba a uno. No me parece. Básicamente es por... Esa fue como la respuesta. Ojo, y vuelvo y digo, puede que estemos equivocados. Eso simplemente es una manera de ver como otro tipo, de otra manera las cosas. De otra perspectiva. ¿Sí? Pero de todas maneras que vuelve uno otra vez a lo mismo también. O sea, ¿por qué? Si es tan leal y todo eso. ¿Y por qué Dios se deja influenciar? Se supone que él ya sabía. Porque él puede verlo todo. Se sabía que si se lo quitaba, igual él le iba a probar finura. Entonces, ¿para qué se lo quita? Marica, para que a un padre le quita a sus hijos. Para que a un esposo le Que quita es su a su esposa. esposa. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Si él ya sabe. Porque se supone que él sabe qué hay dentro de nuestros corazones y toda la cosa. Entonces, se supone que entonces no sería como tan poderoso como dices. O tan Dios. ¿Pero quién era Hasatán? Muchos dicen que era parte del cortejo celestial, que pues simplemente ¿Quién le era Hasatán? contaba y le decía, mira, él te hace esto, él no cree en ti, ¿a poco vas a estar trabajando con él? Él no merece estar aquí. Y se le da como esta figura, pero realmente no se menciona jamás. Y Hasatán viene de esa idea, y ya está. Pero nunca está como un demonio en ningún momento. Suena como a la sombra de Dios. Pero mira, están estos nombres que te acuerdas que te había dicho del diablo cojuelo, Ajá. que era Lucifer, Satanás y Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Si yo te pregunto a ti, le pregunto a Fermex, que hace rato le pregunté, pues él me dice el señor de las moscas. Ujú. En el Goetia o Goesia es el demonio principal, el número 1. Sí. ¿Pero de dónde viene? Belcebú viene de un dios de Ecrón que es Baal. Sí, es cierto, claro, pues sí. Y es un dios que simplemente era el dios de la lluvia, de la fertilidad, y pues obviamente que era de los dioses principales. Se le hacía rituales, pero de nada extraño ni nada. Por así decirlo, un dios Pero pagano. era su dios. Va al Moloch después. Ahora, ahí te va. Baal significa señor, Sí. ¿ok? Zebul
es como este señor de la alta colina, del alto poder. Entonces, Baal-Zebul era un señor, Dios, alta jerarquía, protector, ya estaba. Pero ¿qué pasa? Los israelitas se quieren burlar de estas creencias y le cambian de la L a la B. Zebub. Zebub es mosca. Baal-Zebub, señor de las moscas. Y así es como lo meten al Antiguo Testamento y ya lo empiezan a mencionar como si fuera un demonio. Pero realmente viene de un Dios. Un Dios. Y ya está. Listo. No hay más. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasan muchísimas cosas. ¿Te das cuenta cómo cuando pasan estas ideas a textos, se burlan de creencias diferentes, se burlan de ideologías distintas, ¿no? Eso pasa mucho, pero todo viene de una idea. Belcebú viene de una idea y viene de un dios de la fertilidad. No tiene nada que ver. ¿Por qué es tan malo cuando le llamas? ¿Qué pasó ahí? Ahora, si te das cuenta hasta ahorita, a Satanás ya lo ponen como este diablo súper negativo, que además de ahí mismo viene la palabra diablo. Diablo o diabolus significa el que acusa. Entonces es por eso que a Satanás es un diablo y ya está. Porque es el adversario, es lo que significa. Listo. Por eso el diablo, Satanás es básicamente lo mismo. Pero vienen de ideas. Lucifer y Satanás me los ponen juntos, diciéndote ¿qué? Que el conocimiento está mal y es castigadísimo. Es más, ¿qué se necesita para aprender? Cuestionarte, ¿cierto? Por supuesto. Necesitas cuestionarte para poder aprender. Si no haces preguntas, ¿cómo vas a aprender cosas nuevas? Es imposible. ¿Y qué te castigaba la iglesia? Si cuestionabas. Si cuestionabas. El conocimiento. Si tú cuestionabas y tú demostrabas conocimiento, a la hoguera, ya está. Era bruja, hereje. Conceptos. Pero no es porque fuera algo realmente malo. Es lo que te quería poner la iglesia. De hecho, existían los pecados de ciencia. Sí, claro. Literal, si tú practicabas ciencia, era un pecado. Exacto. Ahora, entendiendo estos conceptos y analizando un poco de este Morning Star que es Cristo, te voy a leer unos versículos que no vienen en textos quemados por la Biblia, nada. Tú agarras una Biblia ahorita y los vas a encontrar. Ahí está. Ahí están. Ahí te va. Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todo esto. Diciendo que Él, así como crea el bien, crea el mal. Bueno, vamos a empezar. Génesis 6:6. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó de corazón. ¿Cómo? ¿Dios se equivoca o no se equivoca? ¿Cómo es que Dios se arrepiente? Pero además, no nada más se arrepiente y se equivoca. ¿Qué hace cuando se da cuenta de que se equivoca? Ahí te va. Génesis 6:7. Reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, que va a acabar con todos, chiquitos, bebés, ¿cuál es la interpretación grandes, que le da animales, con... la iglesia? No, es que el mundo estaba lleno de mucho pecado y entonces Dios quería limpiarlo para hacer un mundo nuevo. Pero ¿quién puso el pecado ahí? Volvemos a lo de Egipto. ¿Quién puso el pecado ahí? Si ahí mismo dice, yo creo el bien y creo el mal. Entonces, ¿para qué? Es como un mal chiste, es como un chiste de mal gusto. Ni siquiera un chiste de humor negro. Es un chiste putamente Y de eso que mal usted está gusto. haciendo ahí es cuestionar. Y eso era lo que castigaban. No, pues marica, nosotros ya no nos hubieran condenado. Hace rato estuviéramos quemados. Sentenciados por herejía o por... Sentenciados no, ya estuviéramos quemados. Estuviéramos quemadísimos. No habría ni los huesos de nosotros ya siquiera. Los ¿Todo? que le Porque rezan, me los enojé, que le porque piden. pues me equivoqué. Ups, hice un error y voy a acabar con todo. Grave. No solamente es un Dios que creíamos que es perfecto, pero la Biblia te nos dice otra cosa.
¿Cómo es que Dios no lo sabe todo? Supuestamente lo sabe todo. Porque se equivoca. Porque se equivoca. Pero además hay algo muy absurdo en la Biblia. ¿Te acuerdas que les prohíbe Sí. comer de este fruto Ahí lo para del la conocimiento, del árbol de conocimiento? Sí. Ok. Cuando se da cuenta que lo dan. Y dice, Génesis 3:9. Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿No parece absurdo? Que Adán y Eva se esconden y él pasó con ese Dios que sabe todo. Ahora, en el libro del Éxodo, que se ponen las cosas bastante interesantes en todo esto que es Egipto y demás, que es cuando Dios también. envía a Moisés a liberar al Pero pueblo. había atrasado Otra vez, demasiado. ves en el dice, Se reinició. los hijos de Israel, también, Ajá. porque el faraón, pero es además a órdenes de Dios. Sí, ¿ok? sí, claro. Ok. Dios es que hace el duro el corazón del faraón. Él no cede ante las exigencias y la liberación del pueblo porque es Dios mismo el que le dice que sea necio con el tema. Y lo menciona 3 veces, que es muy curioso incluso la cantidad de veces en la que se menciona. Es que es muy raro porque si le está diciendo tú vas a liberar al pueblo y al mismo tiempo el adversario, que es el faraón, le hace duro el corazón. Es ¿Qué que onda? Dios refuerza esta terquedad para poder demostrar su poder. Porque entonces, ¿Con qué fin? mismo, en la Biblia, Éxodo 12:29, y aconteció que a la medianoche Dios mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, Otro genocidio. hasta el primogénito Y con del niños. cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Pero él mismo lo provocó. ¡Qué cosa! Y las plagas. Él mismo provocó ese enfrentamiento entre Israel y el far- Egipto. Y Egipto. Y en castigo a Egipto les mató a todos los primogénitos, tanto a los hombres, tanto al faraón que era el de más arriba, como al hombre que estaba en la cárcel y a los animales. ¿Y qué sentido los animales? ¿Por qué? Que volvió a la misma pregunta. Para demostrar que es todopoderoso. Parece un niño chiquito con una lupa. ¿Y para qué genera este Por ahí también, enfrentamiento? por ahí también no me acuerdo en dónde, no sé si es esa misma película o qué. Pero ahí hay una, no me acuerdo en qué fue que yo lo vi, creo como una película, una serie, que daba a entender que Dios era un niño pequeño con una lupa quemando hormigas. Algo así se está como mostrando. Porque es que si yo tengo el poder. Está como el dictador de Corea. Sabe que tiene el poder, marica, tiene subyugado y cada rato es presumiendo sus armas nucleares y todo. Simplemente por demostrar que es el que más manda. O sea, literalmente es más humanos que nosotros los humanos. Solamente que él tiene el poder absoluto. Valiente chiste. Dios literal escrito en la Biblia fue que puso en plan terco a Faraón para que no cediera y que él pudiera desatar su ira, su poder y poder acabar con todos ellos. No suena muy Dios todo bondadoso, ¿no? Que nos No suena Infantil. para nada como un Dios bondadoso. pero Suena para muy nada. infantil. Para nada. Ahora, después de que se libera Israel de Egipto y salen, que es justo cuando Moisés separa el Mar Rojo y cruzan, ellos terminan cansados. Ahora, el pueblo de Amalek ataca a los israelitas, pero nunca se es claro si es porque ellos se sentían atacados porque estaban invadiendo sus tierras o si fue por un saqueo. Nunca se aclara, nunca se dice, pero Dios se enoja. Oye, como que le gustaba mucho. La violencia, El genocidio. y es justo lo que hablábamos. Aquí los conceptos que se tienen y las ideas, porque de nuevo, recordemos y se menciona, esto no es que pasen de forma, todo lo pase de forma literal. Hay cosas que es una idea, como lo que decíamos de Lucifer, como lo que decíamos de Cristo. Todo es una idea y es una representación de. Ahora, no nada más eso. ¿Te acuerdas que te hablé de Baal? Sí. ¿Era este dios? Sí. Ok. Ahí te va. En Números 31, 17 y 18, que es cuando Dios habla directamente a Moisés contra los madianitas, dice:
en el 17, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños y matad a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, es decir, que no sea virgen. 18, pero a todas las niñas, esto te va a volar la cabeza, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón carnalmente, es decir, vírgenes, conservadlas con vida para vosotros. Alan, Prostitución. Pero tú dirás, pues ¿qué fuerte. hicieron los madianitas para que los odiaran de tal manera y se merecieran eso? Lo que sucedió fue que los israelitas conocieron a mujeres madianitas. Y entonces ellos cayeron en los encantos de estas pecadoras que eran adoradoras de Baal, No manches. que solamente era un dios pagano de la fertilidad y la protección. Dios mío. Es una locura. Y entonces uno se pone a pensar, y no nada más uno. Los cristianos gnósticos que pues analizan estos textos que quedan Otro fuera, genocidio. se ¿Cuántos ponen van ya? a pensar, Como ¿no 4 o crees 5, tú ¿no? que el Dios que tú me estás hablando, realmente me estás hablando del diablo? Pero Carl Jung lo ve desde un punto distinto diferente. Carl Jung, maestro de la psicología y que tiene este otro tipo de temas que incluso puede ver de alquimia y psicología literal, hasta esotérico, Carl Jung se pone a pensar acerca de este tema. Y dice, el día que estaba con Job, con Hasatán, que hablan acerca de Job, ¿será tan fiel a mí si le quito todo? ¿Realmente estaba con alguien o estaba dialogando con su propia sombra? Claro. ¿Qué tal? Porque si te das cuenta que Satanás y Lucifer nunca existieron en la Biblia, no están ahí. Belcebú tampoco. Son ideas. Entonces, ¿de dónde sale esta parte tan negativa? Pero también Dios es muy bueno, muy poderoso, ¿cierto? Sí. Tú y yo somos representación de Dios. Tú tienes una parte buena y una parte mala. Y así funciona con todo. Claro. ¿No crees tú que sería viable pensar, no aseguro nada, que simplemente el diablo es la sombra de Dios? Sí. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos duales. Que era lo que usted me decía, que yo hace poquito también le dije que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Usted me dijo, sí, pero físicamente, que no ve que... Marica, pero ¿dónde dice que físicamente? La Biblia dice, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿En qué sentido? Espiritualidad, bien y mal, físicamente. Al parecer lo que yo veo es que estamos hechos, si es que realmente es así, a su imagen y semejanza, pero En espíritu, en todos los conceptos, en todos, se supondría. a excepción de los superpoderes. Pero estamos hechos a su imagen y semejanza con su son, porque todos cargamos un bien y un mal. Sí. Y el bien y el mal es relativo. Mm. Entonces, vea lo que nos están hablando ahí. Entonces, ¿realmente Dios no será el mismo diablo? Diablo. Pues Porque ya se hemos supone escuchado los diferentes conceptos de... de los dioses, de dónde viene Lucifer, de dónde viene Belcebú, Satanás. Satanás. El diablo, que es representación, quiere decir malo, Ujú, adversario. adversario. Eso ni siquiera malo, adversario. Entonces, ¿no será que Dios al mismo tiempo es O sea, literalmente, nuestro adversario? parce, nos está diciendo, weón, de que Dios es un niño. Podría decírselo de palabras feas, como Yo quiera diría verlo, un niño malo. no malo, un niño infantil. Porque si lo vemos desde un niño pequeño, Un niño hiperactivo, marica. un niño pequeño que no sabe que está haciendo bien las cosas, simplemente las hace.
porque le parece divertido, como yo con mi hija. Feliz revolujando todos los cajones y subiéndose en ellos. Ella no sabe el peligro que está corriendo ahí. Simplemente está haciendo ella, porque está aprendiendo. Nada más hoy abrió un cajón y lo abrió con mucha fuerza y pues se le fue encima. Pero, marica, creo que Dios no tiene por qué ser así. O sea, no le podríamos llamar Dios. No. No tiene sentido que él no lo sea. A mí me vuela mucho la cabeza, pero hay más. Además, el primero en hacer la Biblia cristiana, Marción, era un maestro cristiano en Roma del siglo II. Ahora, ¿qué pasa con Marción? Él es el primero, sí, en pasar estos textos y hacer la Biblia, pero la resume. Porque cuando la ve, dice, este no es Dios. Esto es el diablo. No manches. ¿Y qué le pasó? Lo acusaron de herejía y lo quemaron vivo. Y entonces su Biblia era chiquitica, porque no tenía sentido meter los otros textos, porque no quedarían con un Dios. Pero por sus ideas radicales de conocimiento y de cuestionamiento, castigado a la hoguera. Dios mío. Tantas personas que conozco que se dicen buenos por el simple hecho de ser cristianos. ¿Cómo van a ir a la iglesia el próximo domingo? Es que te pones a pensar. ¿A quién estás adorando? ¿No te das cuenta que también por eso en el Vaticano hay tanta simbología que realmente, pues hasta le dicen satánico, etcétera? Sí. No puede ser una casualidad. No Pero es. además, ¿qué onda con que tu ritual de la iglesia, tú vas a misa, te leen algún versículo, algún pasaje, Y siempre los mismos. elige el sacerdote que está ahí, no tú? Entonces tú vas a tu casa y dices, yo escucho la Biblia todos los domingos, ¿para qué la leo? Lo tienen ahí y nadie lo ve, porque nadie lee la Biblia. Ahí lo tiene cegado. Pero está ahí. No lo estoy sacando de los textos que quitó la iglesia, apócrifos, nada por el estilo. Ahí está en la Biblia. O sea, mira, hasta lo que vamos ahorita. Ujú. Hace algunos siglos nos queman. Te lo prometo que hace rato le mencionaba eso a Fermex. Le decía, qué bonito poder ahora abrir esta puerta del conocimiento, del cuestionamiento, porque ni siquiera digo que yo tengo, que tú tienes la razón. Es abrir la puerta del cuestionamiento que les va a llevar al aprendizaje. Sí. Eso hubiera representado que tú y yo mañana no estamos aquí. Y mira, y entiendo que van a haber un montón de comentarios donde van a decir cosas terribles porque no, Dios es bueno, eso no es cierto, herejía, mentira, bla, bla, bla. Apostemos, ¿vale? Si tú dices que esto no es cierto y tienes una Biblia, mándame una foto donde esté primero tu comentario que surge de la ira, ese alimento que le encanta a los demonios, que surge de la frustración, ese alimento que le encanta a los demonios y que al emanar esa energía los alimentamos. Es una forma de adoración al demonio. Y mándalo con la foto específicamente de los pasajes que acaba de mencionar Maus. Y entonces pregúntate, ¿por qué defiendo algo negativo? Además que, mira, ¿qué pasa? Yo siento que si yo un día a ti te veo enojado, 10 minutos, y esos 10 minutos que me toca conocerte, te veo muy molesto y me voy, y esa fue mi visión tuya, yo voy a decir, ¿qué onda con Fepo? Es el diablo. Es el diablo. Pero si yo hubiera entrado esos 10 minutos aquí y te hubiera visto interactuar con todos los de tu oficina, Eres un amor. yo hubiera dicho, qué gran tipo, qué gran tipo. Y me hubiera ido. Es toda bondad, es toda luz, No, pero eres ambos. claro, Yo es soy equilibrio. ambos, es un equilibrio. Nadie está diciendo que Dios per se, por su existencia, sea malo. No, Ni estoy diciendo que el Dios que le rezas es maligno, porque incluso la gente que tiene la creencia de Jesucristo y demás, pues Él es un liberador del conocimiento.
No estamos diciendo que sea malo. De hecho, todo lo contrario, Al sería contrario, todo lo muy contrario. bueno. Y de hecho, eso te debería de abrir la puerta a ti, a que aceptes esa parte negativa tuya y la voltees a ver, para que la controles. El tema es controlarlo y entender eso, que somos una representación de Dios. No estoy diciendo que yo soy Dios, en lo absoluto, pero si estamos a su semejanza y Dios está en nosotros, como se dice, pues tenemos estas partes, ¿cierto? No es que seamos buenos o malos, somos. Y el aceptarlo y lograr ese equilibrio es lo que nos va a hacer avanzar. Es que además tiene todo el sentido si lo ves desde este punto. Porque, ojo, ¿quién con sus propios padres, papá, mamá, mientras vas creciendo, hay días, y lo digo de verdad, o sea, desde el corazón, hay días que los odias Claro. y hay días que los amas. Y si al final, cuando ellos ya no están, o están al final de su tiempo, te preguntas, ¿eran buenos o malos? Eran las dos cosas, pero querían lo mejor para mí. Exacto. Y no puede ser un Dios que quiera lo mejor para ti si no tiene las dos partes. Y además, Ese es el tema. ¿a qué cara le vas a hablar en qué momento? Claro. Obviamente es complicado, pero no se trata de que seamos buenos o malos. Pero Se ese trata de hacerlo equilibrio, correcto. esa aceptación del bien, el mal, de lo masculino, femenino, estamos a veces como que muy perdidos en ello y a veces creemos que una es mejor que la otra. Y el encontrar el balance, que ¿no? Dios es andrógeno. Es lo importante. Por ejemplo, para los que va Es algo que tampoco no sabemos. representa Se supone, o todo el mundo lo caracteriza como un hombre. como hombre, pero debería ser andrógeno. Porque no podemos decir que la mujer no está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Es que salió de una costilla, pero el hombre está hecho a imagen y semejanza de él. La mujer, por ende, también. Son dudas que jamás tendrán respuesta. algo distinto, Ujú. que no es como este demonio y demás, que es este balance perfecto, alquimia, etcétera. Este balance de la energía masculina y femenina, este balance entre lo bueno y lo malo, de arriba a abajo, es lo que nos ayuda a avanzar, es el conocimiento absoluto del espíritu. No es que esté mal. Ahora, yo tengo una teoría un poquito distinta. Creo yo que estos textos y estas interpretaciones en su momento tenían como acceso en la sociedad. Se comprendían, se entendían y era lo normal. Entonces, esos textos, a través de lo que ellos comprendían de esa realidad tan rara, dual y divina, que eso es impresionante, porque es más que nosotros, terminan contándolo a su forma. Seres humanos contando una historia que quizá no comprendieron del todo, pero que en esencia tiene ese fondo. Entonces, quizá no pasó exactamente así, Exacto. pero es una interpretación, como lo dijiste en un principio. Un chisme. Ahora, yo Básicamente. tengo esta idea. ¿Qué pasa Ay. si este Dios dual lo único que hizo fue crear las reglas del juego? Nada más. Nosotros las comprendemos, las entendemos, experimentamos y de pronto morimos solo por la experimentación y vamos comprendiendo y aprendiendo cosas distintas. Y de pronto hay otro tipo de entidades que dicen, mencióname, nada más. No tengo ni siquiera nombre. Tú pónmelo. Hay un experimento, lo tenemos en un capítulo. Es una de esas noches paranormales pregrabadas, que de hecho cuando estén viendo esto, recientemente se estrenó. Esto es un hecho real. Se llama el experimento Philip. ¿Lo has escuchado? ¿No? Lo voy a hiper resumir. Un grupo de 8 personas, parapsicólogos, mediums, lo iba a científicos, traer. doctores, etcétera, ¿Sí? pero que les encanta el tema del espíritu. Aquí básicamente va, entre comillas, cerrando un poquito lo del tema de la dualidad de Dios. El experimento Philip consiste en que varias personas o se encargan como de demostrar cómo es que surge una entidad
maligna, Creo por que ese así tema ya decirse. nadie ha traído. No. Uy, a mí se me hace conocido. El tal es que, suponiendo, estamos aquí usted y yo con la tabla Ouija. Y vamos a llamar a, no sé, el nombre de un demonio. El que tanto nombraron ahí, Belcebú. Belcebú. Y llega y se manifiesta alguien o algo. Y ¿cuál es tu nombre? Belcebú. Contactamos con Belcebú, marica. Ta. Pero dentro de 8 días vamos a hacer lo mismo, pero no le vamos a poner nombre. Simplemente hay alguien aquí. Ah, pues que sí. ¿Cómo te llamas? Dímelo tú. Debes de saber. Mejor dicho, vea este pedazo y después le traigo bien el tema más extenso sobre el la experimento. mediunidad, etcétera, se juntan un día y dicen, oigan, cuando nosotros hacemos las mesas espiritistas, colocamos las manos y comenzamos a preguntar, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? De pronto es muy difícil. Pero cuando sabemos la historia de un familiar trascendido, una persona que vivía en esta casa y falleció, y entonces mencionamos a la persona y en lugar de decir, ¿hay alguien ahí? Al azar, decimos, Philip, ¿estás ahí? Hay una respuesta de Philip. ¿Y si en realidad no existe Philip? ¿Y si en realidad, como tú dijiste, somos? Hay. Y en el momento en el que los mencionamos, les damos vida y deciden hacer lo siguiente. Estas 8 personas literalmente inventan una historia de una persona que nunca existió. Un hombre llamado Philip, que está casado, que es un espía de la corona, que lastima a las personas para sacarles información y que un día se enamora de una gitana de nombre Dorotea. Se enamora, la libera y empieza a tener un amorío con ella. La esposa lo descubre y entonces la acusa a ella de brujería. La detienen y la ejecución tiene que estar firmada por Philip. Philip, que no puede decir, no, no es bruja, yo estaba teniendo un amorío y mi esposa se equivoca, firma, la queman. Pero, según la historia que ellos escriben, realmente Philip nunca se enamoró de ella, sino que ella, como había sido detenida y él le iba a hacer daño para que hablara, lo hechizó. Y después, Philip fallece de una manera terrible que todo indica brujería. Esta historia no es real. Ellos la inventaron. Y después, un doctor llevó a cabo el experimento Philip. Se dieron cuenta que por medio de meditación no conectaban con Philip, pero hicieron una mesa espiritista, colocaron cámaras, micrófonos, pusieron las manos a estas 8 personas y comenzaron, buenos días Philip, hola Philip, Philip, ¿cómo estás? Philip, ¿estás ahí? Un golpe para sí, 2 golpes para no. Would you like to see Dorothea lately? No. No. Didn't you love Dorothea in your time? Ellos no contaron la historia antes de comenzar el experimento. Ellos conocían la historia. Está registrado que ellos solamente tienen los dedos por encima. Logran que Philip actúe moviendo la mesa, volteándola, con una canción que le enseñaron a Philip, diciéndole que le van a dar un tarro de cerveza, porque escribieron que a Philip le gustaba la cerveza. Y a todas las preguntas contestaba de forma correcta siempre. Pero ¿cómo es posible si Philip no existe? Lo que ellos dicen es lo siguiente. Si yo coloco una máscara, le doy un nombre y una historia, alguien se va a colocar esa máscara y va a tomar esa identidad. Claro. Y eso explicaría el fenómeno de la Llorona. Eso explicaría el fenómeno
de Lucifer, de Satanás. Claro. De la pata sola, el Moan, todas esas cosas. ¿Sí lo entendió? Ujú. Hay conciencias como arcontes que no son parte de nuestra historia, que no fueron creados en estas reglas de Dios. Pero nosotros descubrimos que podemos hackear las reglas de Dios. Hackear el Y cuando sistema. les damos una identidad, hay algo que toma esa identidad. Y aunque entonces no haya aparecido de manera fidedigna Lucifer, Satanás, Belcebú, con nuestra falta de conocimiento, construimos dimos una vida. máscara, construimos una identidad, una historia, y les dimos mucho poder. Y entonces alguien o algo tomó ese disfraz y se lo puso. El experimento Philip demuestra eso como un hecho real. ¿Me entiendes? Sí. Somos culpables. La humanidad es culpable por contar historias, de darle una característica inteligente a esa oscuridad. Qué loco. Es que mira, porque también se dice mucho que se sabe que hay registros de estos demonios, como lo que comentabas, pero ¿realmente quién creó a quién? Y existe esta teoría de que fuimos nosotros alimentando estas energías y dándoles justamente ese carácter. Alguien se dio cuenta que si entregaba y lo hacía porque lo creía, sucedía. Y se sigue alimentando y alimentando. Ay, Dios mío. O sea que Ahora, Es horrible. puede ser que entonces el Dios en el que... Lo que le ha dicho usted, lo que la pregunta... No había escuchado porque yo es la primera vez que lo escucho. La verdad, siendo sincero. Que le ha dicho usted. Tal vez el Dios que nosotros conocemos no es el mismo Dios que en realidad existe. Sino que simplemente algo, como ellos lo dicen ahí, una energía, tomó esa le tomó esa representación, tomó esa identidad. Como cuando los agentes del FBI tomaban una identidad diferente, falsa, y se hacía todo el montaje y se lo conocía al derecho y al revés. Que creo que si no estoy mal, creo que por ahí deben haber. Voy a mirar a ver si de pronto encuentro sobre ese tema y lo traigo. Sobre agentes del FBI y todo eso que se creían que en verdad eran esa persona. Llegan a un punto parce de la realidad donde ellos no saben si en realidad era un agente o era esa persona con esa identidad que estaba tomando. Está interesante. Que Eso es sí no un lo había caso escuchado. de psicología, parce, y puede ser. Si yo le digo a usted, marica, a partir de mañana quiero que usted se tome una identidad que no sea Santiago, la que usted quiera. Yo creo que de eso hemos visto un ejemplo claro y es, por ejemplo, el tema de Jet Later, de el que hizo El Caballero de la Noche, que han Llegó, intentado, y de muchos actores que han tratado de personificar un personaje y y les cuesta trabajo volver a la realidad. Y simplemente era para una película de 2 horas. Aunque bueno, el tiempo de grabación dura mucho. Pero si yo le digo a usted, parce, sabe que yo quiero que durante un año usted tome otra personalidad. muy seguramente no va a ser así. Quiero que usted, digamos, le digo yo, quiero que usted ya no se llame Santiago. Quiero que se llame Roberto. Usted es tal persona, hace esto, tenía una familia, fue divorciado, esto y lo otro. Y quiero que asuma ese papel durante un año. Y se haga llamar así. Y digamos, yo le consigo una identificación todo legal para que usted lo haga. Le consigo el trabajo representativo de Roberto, no el que usted tiene ahorita, durante un año. Usted al año, marica, usted ya no va a saber si era Santiago o es Roberto. Puede que también hubiese sido sucedido lo mismo. Algo como parecido a lo del experimento Philip. Por eso le digo yo. ¿Quién Entonces, es? ¿Es Dios? Sí, soy Dios. pudo haberlo tomado. ¿Eres bueno? Sí. Porque se supone que soy Dios, soy bueno. Y así también empezó
Marica, este tema me pareció supremamente interesante. No estoy diciendo y anunciando de que es real, de que es Parce, falso, por de eso que mismo Dios es digo yo, y malo, por o eso vuelvo y nada. digo, tal vez Dios existe, sí, existe. Debe haber una fuerza más allá de este universo y de todo eso. Por el tema de la espiritualidad, marica, todos tenemos una espiritualidad, tenemos que creer en algo. Pero la pregunta ¿es el mismo Dios en el que nosotros creemos? La cuestión es, parce, en el universo no podemos estar solos. Esto es imposible. Es, es ilógico, marica, las matemáticas y todo, marica, Apuntan de que no. de que no estamos solos en el universo. De que no nos encontramos, marica, puede que sea que el otro planeta donde hayan vida, marica, esté en la galaxia Andrómeda. Está a 2.5 millones de años luz. Está en la gran puta de la mierda. Nosotros estamos ubicados en qué? En un bracito de la galaxia, de la Vía Láctea. La galaxia Andrómeda es mucho más grande que la Vía Láctea. Y no hemos ni de... No hemos podido salir ni siquiera de la luna, apenas estamos ahí en la carrera. Entonces, ¿quién me asegura que en esa galaxia no hay un planeta que sí tenga vida? Y ellos van a creer en el mismo Dios que creemos nosotros. O quién sabe si crean Los, realmente est- en un Dios. los extraterrestres, puede que ellos crean en un Dios, pero es el mismo Dios que creemos nosotros. Como quién sabe si se crean en algo, porque era también lo que yo a usted le decía. Puede que El simplemente conocimiento el da... tema de Dios sea como, y del diablo y del bien y del mal sea un tema para mantenerlo usted controlado, que no se vaya usted a desbordar haciendo males o alguna huevonada, porque sabe de que si actúa mal, se va para el infierno y se va a quemar las patas y toda la mm, huevonada. ¿Cómo puede que en otras civilizaciones o mundos paralelos o lo que sea, por loco que suene, puede que ese método de enseñanza hubiese sido diferente? No necesariamente arraigado o enfocado en un Dios. usted se imagina donde hayan humanos como nosotros en otro planeta. Pues se supone, A se millones, supone, millones de años luz. se supone, y hay por ahí algunas, pues no es nada certero tampoco, pero se supone que nosotros no somos de acá. Sí, porque es que de hecho, pues que lo que Muy posiblemente la vida nosotros que dio, llegamos en un meteorito. la vida que dio, no específicamente como ya que llegamos nosotros aquí en una especie como los extraterrestres, no, llegamos en código genético, Llegamos de manera biológica de y manera en un fuimos código evolucionando, pero eh, llegamos a través de un accidente, un del meteorito. meteorito, Es que ¿qué fue lo que le dio el planeta? ¿Cuál fue la vida que dio que dio en el planeta? Antes de esa gran extinción, antes de que cayera el meteorito, porque está comprobado científicamente de que el meteorito cayó en la Tierra, comprobado y científicamente de de que sí cayó, que ese meteorito traía partículas de otros y, materiales y que no, no habían, y de código genético que nosotros tenemos dentro de nuestro código exacto, genético. exactamente. Entonces, ¿y qué había antes del meteorito? Dinosaurios. Reptiles, ¿cierto? Otra especie completamente Es diferente. que hay una gran teoría también que se dice de que es Entonces, que los extraterrestres acá en la Tierra somos nosotros. nosotros, literalmente es que se puede decir que nosotros venimos de otro lado. ¿De dónde? No se sabe. Pero venimos, y no veníamos así de forma física, tal como venimos, no. Veníamos en un código genético muy pequeño, que al llegar a la Tierra se mezcló y la evolución se encargó de hacer el resto. O sea, el tema, o sea, este tema, Este tema da para hablar y hablar y hablar y hablar, papi. Pues puede llegar aquí weón, 3 4 y de la que es mañana un y tema supremamente interesante. Y yo tenía pensado tratar de mirar a ver con quién podíamos venir y mostrarle este mismo video. un cristiano arraigado, un cura. Y que no me va a salir con, no, pues que esa no es la interpretación que se le da, porque volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué me Bueno, no, escriben? y que nos explique, bueno, desde su punto de vista, de su interpretación, qué quiere decir, qué significa entonces, porque yo lo interpreto de una manera. Y Y porque la con, Biblia está hecha para interpretaciones diferentes. Si es algo que nos están enseñando, es como si a mí me llegaran aquí con una cartilla de inglés y yo la interpretara a mi manera. Y yo en vez de decir que ahí dice water y es agua, yo dijera que water es
es piedra. Porque es la manera como yo lo interpreto. A mi water sí me suena más como a piedra que a agua. Pues, Y entonces yo me voy para donde alguien que sabe, y entonces le digo, no, pues que water, y le estoy dando a Porque es entender que- que es piedra, pero él no me está entendiendo porque para él es agua. Y él va a decir que yo estoy incorrecto, que porque es la manera de como él tiene el Ente- conocimiento de que así es. Pero yo le voy a decir, no, es que yo estoy en lo correcto porque es que Es mi es mi interpretación. interpretación. Y si no es así, ¿para qué me dejan algo a mi interpretación? Yo siento que como si estuviera lloviendo, es que No, le parece. me tiene psicoseado. No, le parece. Eh, Entonces, ¿para qué me dejan algo a mi interpretación? Es algo que se No tiene pierde de sentido. toda lógica. obvio. No tiene ningún Sí, sentido. sería bueno traer a alguien cristiano y que diga que estudia la Biblia y que toda esa vaina y ponerlo a ver, ponerlo en duda. Sería demasiado interesante. Vamos a ver cómo se va poniendo. Igual yo creo que de este video podemos sacar mucho material para discutir y cuestionar No, marica, es que con uno- otras personas. Y los invito también a eso, a que nos cuestionemos. No por la existencia de Dios ni nada de eso, sino porque cuestionarnos es aprendizaje, es aprender de nosotros mismos y del mundo. Si no nos cuestionamos, no tenemos cómo mejorar lo que realmente estamos haciendo mal. Porque los grandes científicos, ¿de dónde salieron? De dudas, de preguntas. ¿Qué pasaría si yo de puedo hacer esto? cuestionamientos, de Si yo cuestion- puedo hacer esto y lo transformo así, de esta manera, y le llevo este cosito aquí, y pongo este cosito porque se allá, y cuestionaron pongo este puntico y aquí. cuestionaron dentro de su forma la ciencia e intentaron hacer una cosa diferente y muchos le salió. La penicilina salió un hijo de puta hongo que estaban buscando fórmula para hacer otra cosa. O sea, Y le resultó dándole semejante obra maestra que es la penicilina. que es- ahora, la penicilina ya. es de las mejores medicinas que puede haber, que se inventó el hombre. ahora ya el tema de cuestionamiento religioso y lo de la dualidad de Dios ya queda en interpretación de cada uno. Yo aquí, y como ellos también lo dijeron, no estoy llegando a decir de que es que Por eso y mismo. estoy aseverando de que es que Dios es malo, Dios es esto, nada. O sea, Queda el Dios de la Biblia, interpretación de cada uno conforme interprete también la Biblia, conforme le hayan dado los conocimientos y con base también a sus experiencias. exactamente, sí. Que uno diga, y yo soy de los que me pregunto, Es el mismo ¿por Dios. qué pasan estas cosas si se supone que Dios es bueno? Y la otra pregunta es, si no es el mismo Dios, el que en verdad existe, al que la Biblia describe, también sigue siendo un niño malcriado. Porque entonces si Él nos creó, entonces ¿por qué permite que nosotros creamos en esta versión de Él cuando Él tiene todo el poder? Porque el tema ¿Y de por qué? Enoch, porque el tema de lo de Israel No, por eso, y no, Egipto, no. Estoy hablando de que si existe el verdadero Dios, que no es el de la Biblia, como la pregunta que le hice ahora, si es el mismo Dios del que nosotros creemos, al que en verdad existe, sigue siendo igual un niño malcriado. ¿Por qué? Porque aún así permite que pase esto que pasa acá, en esta tierra. Si se supone que es todopoderoso, que es todo amor, que es misericordioso, una cosa y la otra. Simplemente le gusta experimentar o qué. y creo que ejemplos nos acabaron de relatar sobre el tema. Entonces, ¿Por qué pasa? ¿Por qué es permite? bastante, este tema, marica, es tan complejo, parce, que la mente humana, parce, ni siquiera los grandes científicos han podido descifrar. Entonces, definitivamente Igual, es- también es un tema muy subjetivo y queda a la interpretación también de cada quien y cada quien está libre y en su derecho de creer las cosas a su manera y a su como forma y quiere. está totalmente bien, ¿sí? ¿sí? Siempre y cuando no le haga mal al prójimo. Aquí lo importante es que no se le haga mal al prójimo Uy, ni esa cámara absolutamente como nada de de veo. eso y pues nada. Sí, porque es que hay muchos religiosos, ay, es que no creen en Dios, pero es que tal cosa. Y son los primeros que salen de misa, salen de confesar sus pecados y salen a hablar del otro. Y usted sí vio la vecina, típico de las más que todo, y sí lo he visto mucho en las iglesias católicas. Esas viejitas rezanderas que andan con su camándula toda hora. Y vean esa otra como llegó vestida. Ah. Esa toda mostrona. Y yo no sé qué. Y eso no ni siquiera le presta. Y así es que tan hijueputas por lo decían porque, ay, qué pena. Tranquilo. Porque lo digo por experiencia propia, porque
mi difunta abuela era la misma mierda. Una señora súper religiosa y se iba para misa. Y vean esa otra, como iba vestida, toda vulgar, que yo no sé qué, eso ni a misa, ni le prestaba atención a la misa. Pues usted tampoco, vieja cacorra, porque se estaba poniendo pendiente de lo que estaba haciendo la otra y cómo iba vestida la otra. Porque es que no les tengo mucho afecto a esa señora, entonces por eso lo digo así. Ahora, ya para finalizar y cerrar el tema, usted no se ha puesto a mirar de que ojo, y no estoy tampoco vanagloriando esto ni nada de esas vainas, pero ¿por qué la Biblia satánica es menos cruel que la Biblia convencional? Es que también fue escrita por un hombre. También usted mismo lo ha dicho. También es escrita por un hombre. Simplemente que desde la perspectiva de lo que tal vez ve en la Biblia. De que está poniendo a un Dios que se pone en duda. En sus propios escritos. Se pone en duda. Porque el primer mandamiento, son 10, ¿cierto? Los 10 mandamientos de la iglesia cristiana, católica, que es la misma mierda. Dice, el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cierto? El primer mandamiento, pues que decímelo, el primer mandamiento de la iglesia satánica dice, ámate a ti mismo sobre todas las cosas. Ahí les queda. Y ojo, y no soy satánico, soy No, creyente no. y todas esas cosas. Porque no falta el que digas que este Ya está... quiere volver satánico. No, para nada de eso. Pero Congelado. Ese es el punto. Es que la iglesia católica ve la Biblia satánica, quiere demostrar todo lo contrario de lo que dice la iglesia, contradecirla completamente. ¿Sí? Y por eso el primer mandamiento de una dice amar a Dios sobre todas las cosas y la otra dice ámate a ti sobre todas las cosas. bueno, y si la Biblia es un libro, entre comillas, de bienes, de Dios y esto, Porque habla de tanto busca genocidio. contradecirlo y la contradicción viene siendo algo, entre comillas, Mejor. un poco mejor? Nada más en eso. Son preguntas, marica, que uno se hace. A veces, ¿cómo era? Y que quizás jamás usted se tendrá imagina, respuesta. usted se imagina tener un satánico, un pastor de una iglesia cristiana y un cura Eso de la iglesia sería- católica. Parce, eso yo creo que sería el podcast más polémico y más, yo creo que terminan agarrados de los pelos entre todos tres. El cristiano jalándole los pelos al cura al cristiano, y el cristiano y el cura al satánico, y el satánico a los otros dos, y nosotros en el medio viendo el conflicto. Créame que sería entre comillas un caos, pero sería algo demasiado interesante. interesante, marica. No la rompe uno con una cosa, el problema es conseguirlos. El problema Bueno. es conseguirlos. Muchísimas gracias a todos. Mañana Feliz nos noche. veremos. Mañana nos vemos, mañana continuamos con Resident Evil Requiem, que Resident. está más largo que una semana sin carne. Bueno, no es que esté muy largo, es que nosotros no hemos podido terminarlo. Básicamente. Feliz noche Muchas bendiciones, picos, besos, abrazos y chupos en el calabazo.